¿Qué onda, developers? Soy Punky, un desarrollador de videojuegos que se está quedando calvo. A lo largo de mi carrera profesional he usado principalmente estos dos motores, Unity y Unreal Engine, en proyectos pequeños hasta grandes, casi talla AAA. Y debo decir que sí hay bastantes diferencias entre estos dos. Yo sé que ya hay muchos videos al respecto sobre esta comparación, pero a mi opinión siempre les faltan unos puntos importantes que tienen un gran impacto a la hora de escoger una de estas herramientas para hacer un proyecto. También al final del video daré mi opinión sobre lo que ha pasado con Unity, porque estuvo potente. Así que sin más, vamos con los puntos de comparación. Deberías quedarte hasta el final del video para unos consejos extra al momento de escoger uno de estos motores. Número 1. Gráficos. Empezaré por el punto más común. El primero es la comparación gráfica. Unreal tiene un apartado visual 3D que es superior a la mayoría de los motores gráficos comerciales. No es que no se pueda conseguir el mismo resultado con Unity o otros motores, pero resulta más sencillo hacerlo en Unreal ya que tiene muchas configuraciones por defecto para que se vea así de bien, además de que está mucho más optimizado para obtener mejores resultados gráficos. Además de esto, las adiciones en Unreal 5, que son Lumen y Nanite, hacen que sea más fácil conseguir una fidelidad visual mejor. Número 2. Lenguaje de programación. Unreal Engine usa C++, mientras que Unity usa C#. Esta diferencia es crucial para la industria, ya que muchos de los estudios grandes de desarrollo ya tienen sus propios motores que usan C++ por lo general, y es más fácil poderse acostumbrar a este motor que usa el mismo lenguaje de programación. Si bien C# es más sencillo de usar, C++ permite exprimir más el desempeño y la memoria que se ocupa en el juego, por lo cual para proyectos AAA es muy útil. Número 3. Clases base del motor. Este es uno de los puntos que casi nadie menciona en sus videos. De hecho, es una de las cosas más importantes a la hora de estar escogiendo un motor u otro. Por su parte, Unreal Engine ya tiene unas clases base ya predefinidas. A diferencia de Unity, Unreal no es un motor vacío, o sea que ya tiene clases prehechas y un workflow predefinido. De hecho, en los siguientes puntos veremos una de las razones por las cuales tiene este workflow y que es muy importante para la industria. Al abrir un proyecto de Unreal, vemos que ya tiene ciertas clases añadidas y que se toman en cuenta al momento de ejecutar el juego. No solo estoy hablando de los templates, los de primera persona, tercera persona, sino que el motor ya tiene una forma de trabajar con estas clases y que tienen funciones específicas. Por ejemplo, una de las clases estrella de Unreal es el character, el cual ya tiene un componente de movimiento y moverlo es tan sencillo como llamar a su función add movement input con la dirección hacia donde lo queremos mover. Una de estas clases es de las más esenciales, la cual es el Game Mode. Esta clase en juegos multijugador es el cerebro del servidor y en donde se decide la última palabra del juego. Por ejemplo, el contador final de la partida, cuántas kills van hechas en un equipo, las condiciones para ganar, etc. En esta clase, el Game Mode, se definen los personajes base del jugador, sus objetivos, otras clases donde se van controlando los datos de la partida, los spawn de dónde están los jugadores y entre otras cosas muy importantes del juego. Así como esta clase, ya hay muchas otras clases que contribuyen al workflow de Unreal y que los desarrolladores no tienen que romperse la cabeza creando toda una estructura de clases para un proyecto, ya que pueden aprovechar este tipo de workflow que tiene Unreal. En cambio, Unity es un motor que viene con componentes, pero será la tarea del desarrollador hacer la estructura de las clases base de su proyecto, como serían los personajes, sus spawns, el game manager, los sistemas del juego, etc. Este no es un punto malo para Unity, ya que para proyectos más sencillos puede hacer una gran diferencia en el tiempo de desarrollo, al darle el control total a los desarrolladores para desarrollar sus clases base más sencillas. Aquí hay un par de cosas importantes que tengo que mencionar. Este punto es una de las razones por la que muchos desarrolladores que vienen de Unity ven enorme la curva de aprendizaje de Unreal, porque no es solo aprender a usar las herramientas del motor, sino cómo funcionan en el conjunto todas estas clases y cómo extender su funcionalidad para que se adapte al proyecto. No quiere decir que dentro de Unreal no puedas hacer tu propio workflow, pero estarías desaprovechando el potencial de las clases base y la estructura que tiene. Es mejor tratar de entender estas clases y sacarles provecho. Número 4. Puedes bajar el source code de Unreal. Epic Games, los creadores del motor y de juegos como Fortnite y Gears of War, han puesto a disposición el código fuente del motor. Esto ayuda muchísimo a la hora de querer modificar partes clave del motor para que se adapte al proyecto, ya sea mecánicamente o visualmente. También es muy útil a la hora de encontrar errores en el motor, ya que los mismos desarrolladores pueden contribuir al arreglo de este. Tal vez esta característica no sea usada por todos los desarrolladores, pero es un gran punto a favor para las desarrolladoras grandes, ya que pueden adaptar el motor a su antojo. Número 5. Unity está enfocado a componentes. Como ya lo había mencionado en un punto anterior, en Unity el motor está enfocado a trabajar a base de componentes, y de ahí generar prefabs que serán la base para objetos que puedan tener variaciones. Un ejemplo sería un prefab de una arma, y esa arma hacerle un child prefab que tuviera una variación,
una mira o otros accesorios. En Unreal Engine se maneja más la herencia de clases base que van agregando funcionalidad. Un ejemplo claro es cómo tiene la estructura de clases base del motor, como por ejemplo Pawn y Character. Pawn o peón en español se consideraría como una clase a la cual se le puede inyectar input y va a ser manejada por ya sea un jugador o inteligencia artificial. Y en cuanto a Character, que hereda de Pawn, se define como un personaje que ya va a tener una representación visual, que es el Skeletal Mesh, y además tiene un Movement Component que es más específico que el de Pawn. En realidad en los dos motores se puede usar una estructura de componentes y herencia, y de hecho en Unreal sí se llega a ocupar mucho los componentes, pero definitivamente en Unity es la manera más estándar de trabajar solo con componentes. Número 6. Unreal ya es un motor listo para multijugador online. Este es uno de los puntos más importantes, de hecho el que les había mencionado antes, que veo que muchos desarrolladores no mencionan, y es que Unreal es un motor que ya tiene sistemas de multijugador incluidos. De verdad es tan sencillo como ponerle 2 o más jugadores, listen server o client y pucharle play. Bueno, no es tan sencillo como hacer solo eso, pero lo que sí es que con estos pasos ya está simulando lo que es un juego en línea multijugador. Y es que en el caso de Unreal ya tiene un sistema que se llama replicación, lo cual es que de un servidor, ya sea por parte de un jugador o por parte de un servidor dedicado, de ahí se va a replicar la información a todos los clientes y los clientes van a enviar información al servidor. Unity hace muchos años ya tenía una herramienta para multijugador, pero lo descontinuó. Muchos de los juegos multijugador en Unity usan plugins externos o servicios externos para estar pudiendo generar un juego multijugador. Ahora mismo Unity está trabajando en su propio sistema, creo que es muy parecido al de replicación de Unreal. Claro que hay una curva de aprendizaje para poder entender todos los conceptos de replicación y networking de Unreal para hacer un juego multijugador, pero este es uno de los puntos más importantes, sobre todo para empresas grandes, para escoger este motor. De hecho, si se dan cuenta, muchos de los juegos multijugador que salen, sobre todo Battle Royales, juegos de 5 contra 5, muchos de ellos están siendo desarrollados en Unreal, ya que los desarrolladores no se tienen que preocupar por hacer un sistema o contratar un sistema externo para poder hacer un juego multijugador. Lo único que se le tiene que agregar a esto es la contratación o el desarrollo de online services para alojar los servidores dedicados, hacer partidas, invitar amigos, etc. Esos sí son sistemas que no tienen Unreal. Muy bien, ahora sí a lo picante. La controversia de Unity. Afortunadamente, al día de hoy que estoy grabando, que es el 22 de septiembre, al parecer ya se echaron atrás con las políticas que tenían, o alguna buena parte de ellas. Al parecer sí van a cobrar por instalación, pero solo a cierto segmento de empresas. Además de que lo más importante es de que estas nuevas políticas ya no van a ser retroactivas. Eso quiere decir que juegos que ya habían sido publicados con Unity o que ahora están en desarrollo no van a entrar a estas políticas, sino que a partir de la versión 2024 LTS, que es Long Term Support, a partir de esa versión ya se van a empezar a cobrar estas nuevas políticas. En mi opinión, sí fue una jugada un tanto sucia, sobre todo porque las políticas iban a ser retroactivas, o sea que muchos de los desarrolladores en Unity y juegos que ya estaban publicados iban a tener que entrar a estas nuevas políticas. Y esto en parte es injusto, ya que por cada versión que tú bajas de Unity, aceptas unos términos y condiciones de esa versión. Entonces veremos cómo se maneja esta situación, pero la verdad es que ahora mismo ya han dañado mucho la confianza que tenían con los desarrolladores. Te apuesto que muchos de ellos ya están empezando a considerar seriamente acoplar sus nuevos proyectos a otra herramienta, aunque les cueste un poco más de tiempo y dinero acostumbrarse a esta nueva herramienta, pero al menos depositan su confianza en otra empresa. Yo personalmente sí recomendaría que aprendan Unity de todas formas. Es un buen motor, todavía tiene muy buenas herramientas, y que de ahí salten a Unreal si es que apenas están empezando a desarrollar videojuegos. Conclusión y consejos. Llegamos a la parte final del video, espero no haberlos abrumado con tantos datos. Como desarrollador profesional, se los digo de corazón. Lo importante es hacer su juego, no importa el motor en lo que lo estén desarrollando. Si bien uno u otro motor te puede ayudar en el desarrollo con ciertas herramientas, te vas a dar cuenta que mientras más vayas avanzando en el desarrollo, hay cosas que de todas maneras tendrías que hacer en uno u otro motor. Los sistemas personalizados para tus personajes, ciertas mecánicas, etc. Entonces, realmente no hay motor perfecto. Lo más importante es que sigas con tu proyecto, tengas consistencia. Así que no te rompas la cabeza con qué motor usar o cuál aprender. Empieza tu proyecto con cualquier herramienta que tú quieras. Incluso motores que no mencioné, como puede ser Godot, Construct 2, Game Maker, etc. Hay un ejemplo que me gusta mencionar mucho, que fue el de Sea of Thieves, el cual el primer prototipo, para hacerlo lo más rápido posible, lo hicieron en Unity. Pero una vez que les aprobaron el proyecto y la escala que podía tener, decidieron moverse a Unreal. También por esta parte de
de multijugador. Esto no quiere decir que escogiendo Unreal tendrás un buen juego multijugador, ¿verdad, Redfall? Ya por último, yo te recomendaría que si tú como desarrollador ya te sientes muy cómodo desarrollando en Unity, al nivel de que te sientes capaz de desarrollar cualquier sistema, mecánica o lo que se te ocurra, solo le des una checada a Unreal. Créeme que cuando empecé a descubrir la estructura de clases que tiene, su orden, su funcionalidad, me di cuenta que estaba haciendo muchas cosas mal o que podría mejorar muchísimo en mis proyectos de Unity, ya que la estructura que tiene generalmente es la que usan en toda la industria. Y bueno, desarrolladores, ¿ustedes qué motor escogerían? ¿O se aventarían a hacer su propio motor de videojuegos? No lo haga, compa. Déjenme en los comentarios si ustedes tienen algún otro punto de comparación, qué opinan de todo lo que pasó con Unity, de ya usaban Unreal y a lo mejor ya ni siquiera quieren probar Unity. Si les gustó el video, dejen su like, dejen una buena sub. Pronto empezaré a subir tutoriales de desarrollo de videojuegos, sobre todo en Unreal multijugador. Así que sin más me despido, les deseo un feliz desarrollo y nos vemos en el siguiente video. Bye.